Buenos días, damos inicio a el seminario que hemos llamado Métodos de Evaluación en Pandemia. Debemos tomar en cuenta en esta situación en la que estamos viviendo que no solamente ha cambiado nuestra forma de educarnos, sino que muchas veces hemos olvidado la parte de la evaluación. En la parte de la evaluación es importante que nosotros normalmente la teníamos que es algo individual, que es algo en que yo puedo vigilar al estudiante de que no se vaya a copiar, etcétera. Pero en esta situación en la que todos están en casa, a veces es complicado hacer eh, ese tipo de evaluaciones que nosotros veníamos hasta el momento. Ahora, últimamente en educación se ha hablado de unos nuevos conceptos en lo que se llama evaluación educativa. Antes se hablaba de una evaluación tipo tradicional que era rígida, pero ahora existe una evaluación educativa en la que el estudiante también puede ir aprendiendo a medida que va pasando por esa evaluación. Entonces, como les di, como está escrito aquí, la evaluación puede concebirse como un proceso dinámico que tiene por objetivo analizar conductas, actitudes, rendimientos y logros relacionados con una serie de objetivos planteados a priori. Es decir, que como les decía, el estudiante va a poder aprender aún durante esa evaluación. ¿Qué características normalmente tenemos nosotros en las evaluaciones? Que deben ser individuales, que debe ser íntegra, es decir, que el estudiante no debe consultar ningún material de apoyo a menos que uno lo permita. Pero, como les decía, a veces es complicado mantener este tipo de cosas. Además, la evaluación debe ser objetiva, por lo que debemos tratar de mantener nuestra misma integridad en que no, no por tener idea a un alumno o por yo pensar que este alumno, yo creo que él no debería ser médico, entonces yo vengo y coloco notas negativas, sino colocar siempre, tratar de mantener siempre una nota objetiva. Ahora, yo a mis estudiantes siempre les digo que la nota es un dato cuantitativo, pero que no te califica como médico, no te califica como persona. Porque a veces algunos reclaman, bueno, doctor, yo tenía 19, pero usted me colocó 18, etcétera. Pero es que sencillamente estamos llevando a algo objetivo, algo que simplemente es complicado de evaluar, de yo saber en verdad es la, cuál es la intención del alumno, o sea, si el alumno en verdad está capacitado para ejercer la profesión, en el caso de nosotros que estamos hablando de medicina y de la parte de especialidad como posgrado. Entonces, lo que hace el sistema educativo es, bueno, llevarlo a una nota y que esa nota me diga más o menos si el alumno está capacitado o no. Pero debemos de darle eso claro al alumno, que la nota no te califica. Otra cosa es mantener los parámetros que nosotros establecimos al principio. Si nosotros el primer día dijimos que este examen va a valer tanto porcentaje, este examen va a valer tanto porcentaje, esta actividad va a valer este porcentaje, nosotros debemos mantener eso. No podemos a mitad de semestre, a mitad de año, cambiar esos porcentajes porque a nosotros nos parece que debemos cambiar, ¿no? Y si lo debemos cambiar, debemos hacer una consulta a todos los estudiantes en las que todos estén de acuerdo de este cambio. Igualmente, permitir al estudiante participar. Eso es algo sumamente importante para que él pueda aprender en qué se equivocó y segundo, que él vea que que no es algo rígido, a pesar de que muchas veces nos gusta ser rígidos y lo que se diga en la clase, lo que yo digo en clase, eso es lo que queda, no debemos ser así porque nosotros no tenemos el conocimiento absoluto. Yo recuerdo que como estudiante me llegaron a decir, bueno, puedes reclamar el examen, pero si te equivocaste yo te bajo puntos. No, ¿por qué?
¿Por qué debemos ser así? Debemos es siempre darle la oportunidad a que nosotros estamos siendo lo más claro posible con ellos, en que nosotros estamos siendo lo más íntegros con ellos. Y bueno, si quieres revisa tu examen y yo no tengo ningún problema. Si me equivoqué, sencillamente reconozcamos que nos equivocamos, porque no somos dioses, no nacimos aprendidos, pero eso es algo que muchas veces se nos olvida. Entonces, finalmente voy a hablar de varias opciones que tenemos en pandemia, varias cosas que he ido investigando para poder evaluar al alumno. Una de ellas es Google Classroom, que es un aula virtual gratuita y que permite bastante ayudarnos a mantener todos los componentes de la clase. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, estoy iniciando con introducción a la práctica médica y entonces aquí uno va teniendo lo que es el tablón, que es como lo que antes era la cartelera en nuestra universidad, donde se anuncian todas las cosas. Y luego está lo que es el trabajo de clase, que a través del trabajo de clase, uno dándole aquí crear, aparecen todas las opciones que uno puede hacer para para solicitar actividades. Estas actividades se envían, aún los exámenes se envían, tienen una fecha de caducidad y posteriormente el alumno responde y vuelve a enviar las respuestas. Como dije, podemos, eso se puede programar en que, por ejemplo, tenemos un examen de 40 preguntas, por ejemplo, y entonces colocar que eso nada más esté disponible por 40 minutos. Y entonces el alumno va a tener un poco más de dificultad en, en buscar un material de apoyo. Además de que yo trato siempre de apelar a la conciencia de ellos, de decirles, cónchale, no se tienen que copiar, algún día ustedes van a estar con un paciente en sus manos y ahí no van a tener oportunidad de copiarse, van a tener que necesitar los conocimientos que yo estoy tratando de evaluarles hoy. Entonces no busquen copiarse, ese tipo de cosas. Entonces, ustedes cuando acceden, en este caso yo tengo un salón de clase llamado Prueba Piloto, donde hago el examen y pido a alguien que aplique el examen para que me diga si hay algún error que se me haya pasado. En este caso tengo el cuatrimestral de los estudiantes de primer año de traumatología. Entonces aquí pedí a la colega Karen Marín que ejecutara el examen. Entonces aquí aparece y todo cuántos han presentado la tarea. En este caso ha presentado uno la tarea. Y entonces voy a mostrar aquí algunas cosas del examen. Ampliamente el Classroom, hay un video un poco más específico de cómo usarlo y les puedo pasar el enlace porque la idea no es tanto hablar de cómo hacerlo, sino de mostrarles, vamos a decir, de venderle el producto, de mostrarles las ventajas que trae esto. Entonces, bueno, en este caso el examen se llama Cuatrimestral 2. Usted coloca su dirección de correo electrónico, nombre y apellido, cédula, y luego esa sería la sección 1. Y luego viene la sección 2. Estoy hablando del caso del examen que estoy haciendo. Usted escribe, por ejemplo, aquí desarrollo corto y algo que siempre se nos olvida, el enunciado, ¿qué debe hacer el alumno? En este caso yo les estoy pidiendo que me digan la inserción proximal y distal de los siguientes músculos. Entonces una respuesta puede ser, usted puede seleccionar aquí, esto es cuando usted está editando el examen. Puede editar si es una respuesta corta, si es un párrafo y estas más abajo que las voy a comentar ahorita. Entonces, por ejemplo, bueno, en el glúteo medio, entonces yo coloco una P, inserción proximal, posterior a la línea semicircular del ilion y inserción distal, el trocánter mayor, etcétera. Y entonces ellos van a ir respondiendo. De hecho, al final del examen sale la nota que ellos ya sacaron, a menos que
en el caso de la primera parte, que es algo que tienen que escribir, que es un desarrollo corto, entonces obviamente ustedes lo tienen que revisar, pero por lo menos les va a dar la nota de las otras cosas que sí son de selecciones. En el caso de selección múltiple, entonces tenemos esta opción aquí para seleccionarlo aquí, casillas. Entonces, en la parte de casillas, yo puedo, en este ejemplo, los límites del triángulo de Scarpa, y entonces allí coloqué varios músculos, y entonces yo coloco que las respuestas son estos tres, y que deben seleccionar esas tres para que la pregunta sea buena. Si seleccionamos varias opciones, quiere decir que él puede seleccionar una de estas tres y va a estar buena. Pero en este caso necesitamos que seleccione las tres para que esté buena la respuesta. Esa era selección múltiple. En el selección simple colocamos, como les había dicho, de varias opciones, pero sencillamente van a poder seleccionar una respuesta. Esta es una pregunta en cuanto al fémur. Y de hecho, una de los enunciados que le gustaba a nuestros profesores es el excepto. Yo trato de ponérselo en negrita, pero se lo colocaba cuando era en físico, pero aquí en el examen no se puede. Y entonces deben, obviamente en este caso, seleccionar la respuesta incorrecta. Igualmente tenemos esta, que me gustó cuando la descubrí, que es ordenar. Que entonces, en este caso, yo le estoy pidiendo a ellos la disposición correcta de profundo superficial de los músculos pelvitrocantéricos. Aquí no está escrito completo porque no cabía, pero en esta parte, esta es la parte derecha, es lo que ve el alumno. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Aquí colocamos cuadrícula de varias opciones y entonces vamos a colocar los músculos del lado izquierdo y el orden de números del lado derecho. Entonces ellos sencillamente tienen que ir respondiendo cuál es el primer músculo que se encontrarían de profundo superficial, el cuadrado crural. ¿Cuál es el segundo músculo? Entonces seleccionan gémino inferior. ¿Cuál es el tercero? Obturador interno. ¿Cuál es el cuarto? Gémino superior. Y entonces si responden de esa manera, entonces la pregunta está válida. De hecho, el sistema de una vez valida de acuerdo o sea, no necesariamente todas tienen que estar buenas para él colocar algún tipo de puntaje. Tiene para colocar algunos puntos si seleccionó algunas. Otro método que sí no he usado, pero que he visto que muchos usan, es el de los dibujos. Muchas veces solicitábamos al estudiante que trajera dibujos de anatomía, pero en el caso de la era digital podemos decirle que haga el dibujo en físico y le tome fotos, o sencillamente podemos mandarle actividades a través de modelados en tercera dimensión que están en la web y pedirle que lo señale. Por ejemplo, en este caso, este es uno de los uno de los temas en los que más uso este modelado es en el conducto de Hunter, porque es un poco difícil de imaginar. Y si estamos en la parte digital, es mucho más complicado hacer movimiento con las manos, que a mí me gusta mucho mientras estudiando la clase. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, este modelado en 3D llamado biodigital, podemos nosotros hasta darle colores a los músculos. En este caso, está la pared medial, el piso del conducto de Hunter, la pared medial, el piso y la pared lateral, y le colocamos colores. Y nosotros podemos mandarles esa actividad, que lo diga por colores, etcétera, y que después lo explique hasta que haga un video explicándolo, etcétera. Otro tipo de actividades que podemos indicar es el trabajo hecho a mano. Nosotros, en el caso de que yo doy introducción a la práctica médica y le pido hacer las historias clínicas, entonces, bueno, que ellos las hagan a mano, no necesariamente con el formato, puede ser en hoja blanca, porque a veces no contamos nosotros mismos en el hospital con el formato, pero ellos lo hacen a mano, le sacan fotos y lo envían. Ahora, yo sugiero que esas fotos
cuando ellos la envían, que la hagan con un escáner, con una aplicación que sea escáner, para que mantenga la nitidez, y de hecho eso lo convierte a PDF y lo envía sin que se pueda editar, para que así no pierda la nitidez, porque muchas veces cuando uno envía fotos a través de WhatsApp, tienden a perder la nitidez. Entonces, bueno, esta opción, además de la historia clínica, dibujo, etcétera, que nos guste hacer. Otra opción es que el estudiante dé un seminario y lo haga en vivo o lo haga a través de un video y sencillamente lo envíe. Particularmente en el posgrado, nosotros tenemos aquí el canal del posgrado en el que los estudiantes, los residentes de posgrado, envían su video a la plataforma, al canal, y eso hace que de una vez quede para generaciones futuras. Es un material que muchas veces ellos investigaron, hicieron con, con bastante esfuerzo, y eso queda para todos. Pues en este caso este es mi canal, donde también subo mis clases que voy ejecutando, y de todas maneras queda de una vez. Esta es otra opción, que es el PicVoice, que ayuda a unir imágenes con notas de voz. También es válido, y entonces, o sea, une imágenes con notas de voz para convertirlos en videos cortos. De eso habló la doctora Escarbay en estos días. Y bueno, como decía, si no es solamente que queremos un video, sino hacer una conferencia en vivo o webinar, tenemos la opción de Zoom, que es paga, y entonces a los 40 minutos debemos recomenzar la sesión, o Google Meet, que sí es completamente gratuito. Lo bueno de las conferencias de vivo también, que la podemos usar para evaluar al estudiante como en un examen oral. Por más que uno pueda tener el temor de que el estudiante tenga el libro, el cuaderno aquí cerca, de todas maneras son preguntas que uno le hace y que él debe responder enseguida. Y que en medicina yo siempre he dicho que es imposible que tú tengas aquí a la mano una chuleta o algo de algo tan amplio que te puedan preguntar, que tú me puedas conversar sobre fracturas proximales de fémur, háblame sobre la clasificación de Chasker, de fracturas de fracturas de meseta tibial, pero es imposible de que casualidad el estudiante tenga allí para guiarse mientras va respondiendo. Otra opción, de hecho, en la misma de los videos, que a veces el estudiante puede no subirlo a la plataforma, sino que prefiere pasarla por WhatsApp. Por ejemplo, en el caso de que ellos empiecen a examinar a sus familiares y se graben haciéndolo, y entonces después uno lo evalúa. Por último, está esta página, que es de la que quería hablarles finalmente, que me ha servido bastante y que hace que la evaluación sea como un juego, a pesar de que de verdad que le estresa un poco a los estudiantes, pero es bastante dinámica. En el caso de Kahoot, entonces tenemos aquí buscamos Kahoot en la página web, y entonces nos vamos a dar cuenta que van a aparecer estas dos opciones siempre. Entonces, el docente que va a hacer el examen, que va a diseñar el examen, entra a través de esta página. En cambio, el estudiante, cuando ya uno va a ejecutar el examen, porque este es para hacer un examen en vivo, uno le dice que entre por kahoot.it. Luego, estoy hablando ya como docente, uno entra, llega a esta página, se registra, y aparece de hecho una página larga y eso, pero sencillamente debe darle en gracias a ver más tarde, porque esto es para pagar algunas cosas adicionales que trae Kahoot. Luego, entonces aquí estamos en mi página, y en este caso ya yo he hecho dos exámenes, de semiología del abdomen y de tórax cardíaco. Entonces el ejemplo que voy a colocar es de semiología de abdomen, y posteriormente nosotros lo vamos a hacer en vivo con el de tórax cardíaco.
Entonces, ustedes pueden, como les decía, si es la primera vez que están entrando, entonces a partir de aquí, de crear, ustedes crean sus preguntas. Eso es bastante sencillo. Ir colocando los enunciados y las opciones abajo, porque si son más que todo de opciones de selección simple y verdadero y falso. Para otras opciones, cuando son preguntas de desarrollo corto u otras modalidades, ya se deben, se debe pagar, pues, ya es paga. Entonces, bueno, en este caso, yo entro de una vez ya aquí a mi examen que lo tengo, de 20 preguntas, semiología de abdomen. Y entonces, fíjense, aquí ya yo le doy a jugar. Y aquí están todas mis preguntas. En el caso de semiología del abdomen, que se celebra el 24 de julio, porque a mí siempre me gustaba preguntarle a los estudiantes sobre fechas patrias que estaban alrededor de los días. Y entonces, bueno, eso fue el 24 de julio, casualidad. Y bueno, aquí están los demás enunciados en cuanto al examen físico respiratorio, en cuanto al examen físico respiratorio, etcétera, y ahí se van haciendo las preguntas que ya van a ir bien. Entonces, claro, en este caso que ya está hecho el examen y uno va a empezar a ejecutar el examen, uno le da jugar, luego, en este caso, enseñar, que es para hacer el examen en vivo, que es lo que obviamente más nos gusta, porque así el estudiante tiene una oportunidad de copiarse. Este es diferente a que uno mande porque que el examen lo pueda el estudiante hacer después. Entonces luego, uno empieza con clásico, que sea individual y no que sea en grupo. Y entonces aquí uno comienza. Se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un video que comenzamos con esta pantalla que yo voy a compartir, puede ser a través de Zoom, a mis estudiantes y ellos van a ver. Ajá, como les decía, en el caso del estudiante, cuando ustedes le dicen que él aplique aquí estudiante, que se meta en kahoot.it, él, lo vamos a ver en el video ahorita, ellos van a ver que ustedes le están compartiendo este código, que entonces lo van a colocar aquí. Ellos pueden meterse a través del explorador en kahoot.it o sencillamente hacerlo a través de la aplicación que les solicité que descargar. Entonces el estudiante mete el código y va a aparecer en su computadora. Aquí está el video. Aquí tenemos un ejemplo para usar Kahoot en el que la pantalla izquierda es la del profesor y la derecha es la del estudiante, en la que va a contar con una pantalla de computador y un dispositivo. De todas maneras, como expliqué anteriormente, no es necesario que el estudiante tenga dos dispositivos, pero puede tener el Zoom abierto y simultáneamente tener abierto su explorador con Kahoot. Entonces, el profesor lo que hace es que tiene abierto el Zoom y va a compartir esta pantalla. Esta pantalla, como expliqué anteriormente, va a aparecer este código que el estudiante que está en la sesión de Zoom va a ver el código y entonces él lo va a ingresar. Esta pantalla que estamos viendo en la computadora está compartida por el profesor a través de Zoom, es decir, no es de su explorador. Entonces él coloca en el dispositivo, colocó el código, coloca su nombre, ¿verdad? Ingresa y entonces al profesor le va a aparecer que el estudiante accedió. Entonces, después que todos los estudiantes acceden, y de hecho, el mismo estudiante ya en el dispositivo le aparece que ya está dentro del juego y él ve que
en la computadora del profesor, ya él está adentro. Posteriormente, entonces, el profesor comienza la sesión de preguntas. Entonces aparece la primera pregunta. En este caso, en cuanto al examen físico respiratorio, todo es cierto, excepto, y van a aparecer las opciones de acuerdo a los colores, y eso lo va a ver el estudiante en la opción, en la pantalla que se le ha compartido. Pero, y las opciones van a tener colores, pero en su dispositivo o en el explorador va a aparecer solamente los colores que él va a aceptar. Entonces, él, por ejemplo, selecciona, vemos aquí las preguntas, selecciona la opción azul y entonces él va a ver en su dispositivo que está incorrecto y él va a ver en la pantalla compartida de una vez que la opción correcta era la amarilla. Igualmente lo está viendo el profesor y de hecho entonces cuando se le da siguiente, aquí va a aparecer un panel de cuántos puntos y y de qué lugar va el alumno en cuanto a sus condiscípulos. Igual, como les estoy explicando, él lo va viendo aquí y aquí se va actualizando. De hecho, si fijémonos aquí, cuando seguimos a la siguiente pregunta, cuando el profesor le da siguiente pregunta, todo se actualiza automáticamente. Se actualiza y en el dispositivo se actualiza a la siguiente pregunta. Y así van corriendo todas las preguntas. Las preguntas de hecho tienen un tiempo que uno puede seleccionar. En la parte derecha se va viendo quiénes, cuántos van respondiendo, etcétera. Para finalizar, de verdad que yo soy fanático de los aviones y sigo una página que habla sobre los accidentes de aviones, vamos a decir, reconstruidos a través de- de modelos, pues. Y me llamó la atención este accidente en el que un capitán ebrio em, se subió al avión a pesar de que por lo menos el primer oficial, el copiloto y el ingeniero de vuelo se dieron cuenta, y aún hasta una pasajera se dio cuenta que el capitán estaba ebrio, pero como esto fue en el año 69, perdón, en el que, como dice aquí, en la época era difícil que un copiloto contradijera las decisiones de su capitán, y eso hizo que causara el accidente, y entonces se generaron nuevas reglas para que o sea, que hiciera que el copiloto pudiera hablar libremente con el capitán. Y eso es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, que pueden hablar libremente conmigo. Si piensan que yo estoy equivocado, pueden hacerlo, pueden decírmelo de una manera educada, de buenas maneras, y no hay ningún problema. Por supuesto que si de repente el estudiante lo está haciendo de mala manera, hay que colocarlo en su lugar. Pero debemos generar en el estudiante esa confianza para que nosotros no solamente le enseñemos a él, sino que nosotros también aprendamos de él, porque recordemos que es un ser pensante, que es un ser, en el caso del estudiante de medicina, yo le digo, bueno, usted tiene un título de bachiller, usted es un ser pensante, usted me puede decir algo. Igual en el residente de posgrado, yo no puedo decirle, usted no sirve, no sé qué, las decisiones son las que yo digo aquí. Si él se graduó de médico, si él logró graduarse de médico, es porque es un profesional y yo debo respetar eso. Bueno, sin más nada que decir, dispuesto aquí abierto a las preguntas, muchas gracias.